Bien, en esta clase vamos a hablar sobre lo que es la introducción a la anatomía y vamos a ir especificando algunos temas. Dentro de esos, la definición, lo que es la posición anatómica, los planos anatómicos, los movimientos, las cavidades corporales y tener la definición clara de lo que es aparatos y sistemas. En cuanto a lo que es la definición de anatomía, como ustedes pueden observar en la diapositiva, la anatomía es el estudio de la forma y la estructura del cuerpo humano. La misma se deriva de la palabra griega anatomy, que significa disección. Es la rama de las ciencias naturales relativa a la organización estructural de los seres vivos. Dentro de la anatomía hay distintas divisiones para esta asignatura, para esta rama de las ciencias, que vamos a ver que puede ser eh, la, fisio, la fisiología, la paleontología, la embriología, la histología, que tienen relación con lo que es la anatomía. La fisiología, como ustedes comprenderán, es el estudio de la función del cuerpo. Por lo tanto, para saber nosotros la función, el funcionamiento, de cómo se produce esta forma de composición fisiológica, nosotros podemos ver primeramente la anatomía, y de ahí vamos a ver qué parte de lo que es la fisiología. La paleontología, bueno, los estudios fósiles hemos visto nosotros que nos han ayudado para determinar las diferentes, o más bien la característica evolutiva de la especie humana. Entonces nosotros podemos saber que la paleontología está relacionada también con la anatomía. La embriología, de hecho, es el desarrollo de lo que es el embrión del ser humano desde de sus primeras etapas, y así podemos nosotros, por medio de la anatomía, saber que está también estudiar la estructura, estudiar las formas de lo que es el embrión. Igual nosotros vamos a estudiar la relación que tiene con la histología. Que es la histología en la anatomía? Nosotros sabemos que hay diferentes tejidos en el cuerpo, y esto es pues la base también para nosotros determinar las estructuras anatómicas, y podemos hablar de muchas otras relaciones de la anatomía, incluso con ciencias exactas, como podría ser las matemáticas, en el momento que nosotros podemos ver la suma de fuerzas, o también con la geometría, donde nosotros podemos hablar de ángulos, de movimiento, etcétera. Podemos hablar de muchas relaciones que tiene la anatomía. En cuanto a la clasificación, nosotros vamos a encontrar que de anatomía se puede estar clasificando en lo que se conoce como anatomía descriptiva. Como su nombre lo indica, es describir elemento por elemento del cuerpo humano. Entonces nosotros podremos aquí hablar sobre la forma que tiene la cara. Por ejemplo, la cara va a tener una forma eh, circular, va a presentar una prominencia que es la nariz, va a presentar una hendidura que es la boca, dos cavidades circulares dentro de sí, que van a comprender órbitas, las órbitas oculares. Y entonces podríamos seguir describiendo muchas otras cosas más: el color de la piel, forma de la cara, etcétera, etcétera. La anatomía topográfica, en cambio, nos habla sobre lo que es las diferentes regiones del cuerpo. Pues nosotros hablaremos ya de diferentes sitios específicos del cuerpo humano. Ejemplo, nosotros estaríamos hablando de la región axilar, de la región pectoral, de la región umbilical, la región glútea, la región interglútea, la región del brazo, del antebrazo, la mano. Entonces nosotros podemos clasificar la anatomía en las diferentes regiones del cuerpo, y esto tiene un criterio bastante clínico, pues esto nos ayuda a nosotros en la parte clínica a poder describir las diferentes partes del cuerpo y de hecho las diferentes patologías, ¿no? Nosotros tenemos en este gráfico aquí las diferentes regiones del cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos la región torácica, la región abdominal,
la región de las extremidades inferiores, las extremidades superiores, la región de la cabeza y cuello, la región dorsal, ¿no? La región igual de las extremidades superiores, la región interglútea. Podríamos seguir así dando ejemplos de lo que es los diferentes regiones del cuerpo, vamos a ir viendo más adelante. Y vemos aquí entonces lo que es también la anatomía funcional. Hablamos de anatomía funcional, en cambio, cuando nosotros describimos la función que está realizando alguna parte del cuerpo humano. Por ejemplo, el movimiento de flexo-extensión de la rodilla, flexo-extensión del tobillo, flexo-extensión de la cadera, nos permiten en conjunto con los movimientos de extremidad superior producir el proceso de la deambulación o el caminar, nosotros la caminata. Bien, en cuanto a la clasificación de la anatomía, tenemos que es la anatomía aplicada, la anatomía artística, la anatomía comparada, la anatomía dental, la fisiológica, la macroscópica y la microscópica. La aplicada ya habíamos dicho, ¿no? ¿Sí? Que es en lo que se aplican los conceptos anatómicos y puede en relación con la clínica, la artística, que bueno, los diferentes bosquejos que han hecho en la historia diferentes artistas sobre el cuerpo humano, nos va a dar también las características anatómicas del cuerpo. De hecho, los libros en la antigüedad nos daban muchos recursos gráficos dibujados para poder entender el cuerpo humano. La comparada, nosotros ir comparando cada cosa del cuerpo humano. Por ejemplo, le voy a decir que la cabeza es redonda, ¿no es cierto?, como un balón de fútbol. Entonces es comparar con algo, ¿no es cierto?, la anatomía de los dientes, anatomía fisiológica. Ya habíamos hablado, la anatomía macroscópica es de lo grande y la microscópica es de lo más pequeño, como la histología que habíamos hablado. Bien, esto es una descripción anatómica, ¿no es cierto?, y que es una descripción precisa y que comporta un cierto número de datos físicos que informan sobre las dimensiones, peso, color, consistencia de los órganos, considerando su forma. Se compara con formas geométricas conocidas, por ejemplo, pirámides, que era que habíamos dicho, ¿no?, o que se observa en la naturaleza, como por ejemplo la luna, los árboles, las hojas. Los términos anatómicos también son a menudo imaginarios, por ejemplo, cabeza para los extremos redondeados, que no siendo una cabeza se les denomina así, cuello para la unión entre la cabeza y el cuerpo de una estructura anatómica, tuberosidad de venas, etcétera, etcétera, son términos anatómicos que nos da la imaginación para poder ir describiendo todo lo que es la anatomía. Aquí nosotros podemos observar un hueso que es el hueso esfenoides y que nosotros podríamos imaginarnos que está teniendo la forma de un murciélago, ¿no es cierto? O también podríamos ver en la parte inferior la cabeza y el cuello de un hueso largo, no siendo una cabeza, pero sin embargo por la forma esférica le vamos a denominar nosotros cabeza, ¿no es cierto? Otra de las articulaciones, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una articulación en bisagra, nos estamos refiriendo a la unión que tiene una puerta con su marco, y ahí estamos nosotros determinando esta formación en bisagra de la articulación. Hay una característica que nosotros tenemos que tener sumamente clara, que es la posición anatómica. Porque todo lo que ustedes estudian en anatomía, en todos los libros que ustedes vayan a estudiar anatomía, siempre les van a hablar en posición anatómica. Nosotros tenemos que referirnos al cuerpo de una forma universal, y esa forma universal es la posición anatómica. Entonces, siempre que se describe el cuerpo humano, siempre que se describe el cuerpo humano, va a ser en posición anatómica. Y como ustedes pueden ver en esta diapositiva, la posición anatómica es esta posición que va a estar de pie
o puede ser también acostado de cúbito dorsal. Va a estar con la cabeza sin inclinación, con los ojos abiertos mirando al frente, ¿sí? Los brazos extendidos al lado del cuerpo, las palmas mirando hacia adelante, eso es sumamente importante. Piernas extendidas y juntas y los pies paralelos, los talones juntos. Esa es la posición y de hecho ustedes tienen la gráfica aquí, que es cómo se va a estudiar el cuerpo. De hecho, yo para estudiar un hueso tengo que saber cuál es la posición anatómica del hueso, porque de lo contrario yo podría estar eh, estudiando una parte equivocada del hueso, viendo a lo mejor una cara posterior y tomándola como cara anterior. Pues lo primero que yo hago es definir la posición anatómica. De ahí parte todo mi estudio. Aquí tenemos otro gráfico de la posición anatómica y también relacionado con la posición anatómica ustedes pueden encontrar varios términos. Dentro de estos términos vamos a encontrar lo que se encuentra hacia la parte central del cuerpo, se conoce como medial, y lo que se encuentra alejado de la parte central del cuerpo se conoce como lateral, mientras que yo voy a tener lo que está sobre el plano medio, voy a encontrar que se conoce con el término de superior, y debajo con el término de inferior. También podemos encontrar nosotros un borde lateral o borde medial en relación con los mismos términos lateral y medial que ya habíamos explicado, y también con un extremo proximal o un extremo distal en relación que si se acerca o no a la parte central del cuerpo. Hablando de ejes del cuerpo, nosotros vamos a diferenciar lo que es un eje de lo que es un plano. Un eje, netamente, acuérdense de los ejes de las llantas del carro, un eje es una línea que une dos puntos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos una línea que une dos puntos y eso es un eje, ¿no? ¿Sí? Nos vamos a acordar un poco lo que es también las clases de geometría. Cuando nosotros hablamos de ejes del cuerpo, son líneas que están pasando a través del cuerpo. Si hablamos nosotros de la línea número 1, que nosotros vemos en este gráfico, este se conoce como el eje céfalo-caudal porque va desde la parte superior hacia la parte inferior, ¿sí? Miren, es una línea, como ustedes pueden ver, y aquí nosotros podemos determinar movimientos que se realizan a partir de esta línea que está de superior a inferior. Estos movimientos van a ser movimientos de rotación, ¿sí? Hagan cuenta de que ustedes van a tener un eje en su cuerpo, ¿no? Que van a tener, igual que la llanta del carro, un eje que está rodando alrededor de este eje, ¿no es cierto? Entonces van a dar a determinarse, ¿no es cierto? El eje, si yo tengo las llantas del carro acá, tengo mi eje horizontal y le pongo en posición vertical, yo lógicamente voy a tener que esta llanta gira alrededor del eje, ¿no es cierto? Por lo tanto va a ser el movimiento de rotación, ¿sí? Igual vamos a tener en el número 2 un eje antero-posterior, y en este eje antero-posterior yo voy a tener que va a estar desde la parte posterior hacia la parte anterior, o desde la parte posterior, que se conoce como dorsal, hacia la parte anterior o ventral. ¿Qué movimientos se pueden hacer en este eje antero-posterior? En este eje antero-posterior yo voy a tener movimientos de separación y aproximación, principalmente, ¿no? Y luego tenemos nosotros un eje que es el eje lateral o de izquierda a derecha. En este eje yo voy a tener en cambio movimientos y aquí va a estar la mayor parte, voy a tener movimientos de flexo, extensión. Bien, es diferente los ejes, ¿no? Como yo les digo, hay que ponerse a pensar de que son
estos ejes que están uniendo los puntos y que estos van a permitir movimientos como el eje de los carros. Pero es diferente cortarle al cuerpo en partes y eso se conocen como planos. Y entonces vamos a hablar nosotros de los planos anatómicos. Y el primer plano que vamos a hablar es del plano sagital o medio. El plano sagital o medio que nosotros lo vemos en esta parte del gráfico es un plano que divide al cuerpo. Este divide al cuerpo en dos partes iguales, que es una parte derecha y una parte izquierda. Muy bien. Ahora, yo no solamente podría cortarle al cuerpo en dos partes, ¿no es cierto? Derecha e izquierda, pero podría cortarle en varias partes subsecuentes o seguidas, y esto se le conocerá como el plano parasagital. Aquí tenemos un gráfico del plano parasagital, y aquí también tenemos un gráfico del plano parasagital, digo sagital, perdón, que son gráficos que son muy ilustrativos para ustedes y que ustedes pueden observar cómo divide el cuerpo en dos mitades. Acuérdense que todo lo que está paralelo al plano sagital se denomina parasagital. Ahora, hay términos que surgen en relación a estos planos, ¿no es cierto? Que habíamos visto que es el término medial y el término lateral. El término medial significa en la parte central del cuerpo. El término lateral significa hacia los lados de la parte central del cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en la clavícula, como nos dice aquí, nosotros tenemos un extremo medio y un extremo lateral. Fácil, ¿no es cierto? Perfecto. Tenemos igual el plano medio, plano sagital, plano parasagital. Ahí tenemos. Ahora vamos a ver el plano frontal o coronal. ¿Por qué se denomina plano frontal o coronal? Pues lógicamente porque está pasando por la corona, ¿no es cierto? Que es esta unión entre el hueso frontal y los huesos parietales. Ahí está el plano coronal, ¿no es cierto? Este en cambio divide el cuerpo en una parte anterior y una parte posterior, o una parte ventral anterior y dorsal posterior. Ventral, la cual se de vientre materno, ¿no es cierto? Ahí encontramos nosotros la parte ventral, la parte posterior, la parte dorsal. Entonces, es lo que vamos a ver aquí. Se divide en dos partes iguales, una parte anterior y una parte posterior, ventral y dorsal. Igual aquí nosotros tenemos el plano frontal. Aquí tenemos mucho más bosquejado el plano frontal. Y por último tenemos el plano horizontal, que es el plano que se encuentra dividiendo al cuerpo en dos partes, una parte superior y una parte inferior. También le denominaremos a esta parte cefálica, la parte superior, y la parte inferior le denominaremos caudal. Mire aquí nuevamente, ¿no es cierto? Cefálico o superior y caudal o inferior. Otra gráfica igual que muy explícita, vamos a hablar. Y aquí tenemos los planos, ¿no es cierto? Entonces vemos nosotros en el primer gráfico, gráfico A, el plano sagital y el parasagital. Vemos en el plano B, el plano frontal o coronal, y en el plano C, el plano transversal. También podemos en anatomía tener otros cortes, otros planos, sin embargo son muy poco utilizados, por ejemplo el plano oblicuo o sección oblicua, que no es muy utilizada en anatomía, tal vez un poco más utilizada en la clínica quirúrgica, pero no se utiliza mucho para la descripción anatómica del cuerpo. Ahora vamos a hablar sobre los movimientos del cuerpo humano. Cuando nosotros hablamos de movimientos del cuerpo humano, vamos a hablar también y acordarnos de cuáles eran los ejes del cuerpo humano, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran los ejes del cuerpo humano? Nosotros teníamos el eje céfalo, caudal, el eje torso ventral y el eje lateral. Y en estos ejes vamos a tener los diferentes movimientos.
Los principales, los más comunes, los que mayor utilizamos en los movimientos del cuerpo humano son los de flexo-extensión. Tenemos flexo-extensión de la muñeca, ¿no es cierto? Tenemos flexo-extensión del codo, ¿no es cierto? Tenemos flexo-extensión del hombro. Tenemos flexo-extensión del cuello. Entonces, miren, tenemos flexo-extensión de los dedos de la mano. Pues nosotros son los principales movimientos de fuerza y flexo-extensión. ¿En qué eje se realizaba? En el eje lateral. Muy bien. Más movimientos de flexo-extensión, ¿no es cierto? A veces cambian de nombre, como por ejemplo el de dorsiflexión o flexión dorsal del pie y flexión plantar del pie. Siguen siendo movimientos de flexo-extensión. Aquí tenemos el movimiento de separación y el de aproximación. Movimiento de separación y movimiento de aproximación. El movimiento de separación también se le conoce como el movimiento de abducción. A, B, D. Abducción. Porque el movimiento de aproximación es A, D. Abducción. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta estos movimientos. Además, nosotros encontramos, este movimiento, se realiza ¿en qué eje? En el eje ventro-dorsal. Perfecto. Ahora también tenemos el céfalo-caudal, el eje en que se realizaban los movimientos de rotación. Tenemos el movimiento de rotación de la mano, ¿no es cierto? Ese es el movimiento de pronosupinación, ¿no es cierto? Pronosupinación. Y ahí es un movimiento de rotación, lógicamente, este rato, porque no estoy en posición anatómica, no lo hago en el eje céfalo-caudal. Pero si yo me pongo de pie y muevo mis brazos, ¿no es cierto? Estoy realizando una posición anatómica y el movimiento es en el eje céfalo-caudal. Aparte de esto, yo tengo varios otros movimientos, como por ejemplo el movimiento de circunducción, que es hacer un movimiento de círculo, ¿no? Movimiento de posición y reposición, que es realizar. Oposición es aproximar, ¿no?, los dedos, y reposición es reponerlos al sitio donde estaban. Elevación y depresión, retusión y protrusión de la mandíbula, eversión e inversión del pie no son movimientos que se realicen. De hecho, si nosotros tenemos una inversión o una eversión del tobillo, vamos a producirnos una patología que se conoce como esguince de tobillo, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con estos términos. ¿En qué momento utilizarlos? Por ejemplo, usted puede decir una inversión o una eversión en un proceso patológico, en anatomía patológica, clínica, pero no podemos hablar de un proceso de inversión y eversión en un proceso de una marcha normal, pues prácticamente es muy sutil este movimiento en este proceso normal del cuerpo, que es la marcha. Hablando de divisiones corporales, nosotros tenemos también que el cuerpo se puede dividir de diferentes formas. Bueno, habíamos hablado algo sobre los términos con relación al plano sagital, el plano medio y la parte media y la parte lateral, ¿no es cierto? También podemos dividir el cuerpo en regiones, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado, ¿no? ¿Sí? Cabeza, tórax, abdomen, etcétera, etcétera, y subdividirles estas diferentes regiones en otras cavidades, ¿no? Generalmente nosotros podemos, en este ejemplo, podemos ver la cavidad abdominal dividida en 4 cuadrantes, que no es lo que más se utiliza en anatomía, pero para ejemplo, vale. En cuanto a términos de relación, nosotros tenemos aquí lo que es craneal y lo que es caudal, lo que es anterior, lo que es posterior, que hemos hablado, lo que es medial, lo que es
lateral. También les había dicho nosotros lo que es ventral, lo que es dorsal. Y miren, diferentes regiones del cuerpo, como ustedes pueden imaginarse, hay varias regiones del cuerpo, se pueden subdividir en múltiples regiones. En dependencia de la utilidad que nosotros le queremos dar, podemos hablar de diferentes regiones del cuerpo, ¿no? Región tibial anterior, región tibial posterior, región glútea, región escrotal, región palmar, región dorsal, etcétera, región tiroides, incluso. Pero vamos, yo sé que hay muchas clasificaciones de regiones, pero hay que definir claramente esto de acá, que es en cambio las cavidades que nosotros vamos a estudiar, que se conocen como las cavidades corporales, es decir, cuáles son las principales cavidades que nosotros encontramos dentro de nuestro cuerpo. Y dentro de nuestro cuerpo nosotros vamos a encontrar la cavidad craneal, la cavidad dorsal, ¿sí? La cavidad torácica, la cavidad abdominal, la cavidad dorsal, que de hecho está conformada por la cavidad craneal, la cavidad espinal, que son las dos que están uniéndose para conformar esta cavidad dorsal. En la cavidad dorsal, nosotros en la parte craneal vamos a tener lógicamente las estructuras anatómicas del cerebro y el cerebelo, ¿no es cierto? Bueno, y tenemos también bulbo, protuberancia. En la cavidad espinal, lógicamente también nosotros vamos a encontrar ahí la médula espinal. En la cavidad torácica nosotros vamos a tener qué elementos anatómicos a este nivel. Vamos a encontrar corazón, vamos a encontrar pulmones, vamos a encontrar, esófago, vamos a encontrar tráquea, vamos a encontrar bronquios, vamos a encontrar estructuras vasculares grandes, aorta, vena cava superior, vena inferior, etcétera, 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 varias estructuras dentro de la cavidad torácica. Esta cavidad torácica también se puede dividir en subcavidades, ¿no? Bueno, aquí está la cavidad dorsal, ¿no es cierto? Bueno, en la cavidad torácica se puede dividir en subcavidades. Aquí tenemos que se puede dividir en la cavidad pulmonar, pleuropulmonar derecha, pleuropulmonar izquierda, que van a estar a la derecha y a la izquierda de la parte central del tórax, y en la parte céntrica la cavidad del mediastino, cavidad cardíaca. Bien, esta cavidad está protegida por el tórax, por la caja torácica, que de hecho está formada por lo que son los huesos del tórax, que ya veremos más adelante, ¿no? Mientras que la cavidad abdominal se puede dividir en varias partes por unas líneas que se encuentran a nivel de, separando esta cavidad, ¿no? Que son estas 4 líneas, 2 supero-inferiores y 2 transversas, ¿no? Estas van a dividir a la cavidad abdominal en 4 puntos, en 9 puntos específicos, que van a ser 3 superiores, 3 medios, 3 inferiores. Los 3 superiores, hipocondrio derecho, epigastrio, hipocondrio izquierdo. Los 3 medios, flanco derecho, mesogastrio, flanco izquierdo. Y los 3 inferiores, fosa ilíaca derecha, hipogastrio, fosa ilíaca izquierda. Bien, aquí tenemos nosotros un recuento de las estructuras que podemos encontrar en cada uno de estos lugares, estos sitios. El hipocondrio derecho, por ejemplo, hígado, vesícula, el ángulo hepático del colon, el riñón derecho. En el epigastrio podemos encontrar aquí el estómago, el duodeno, parte del duodeno, el páncreas, el plexo solar. En el hipocondrio izquierdo vamos a encontrar la cola del páncreas, el vaso, el ángulo esplénico del colon, y más profundamente el riñón izquierdo. ¿Para qué nos sirve esto? Pues nosotros, localizando cada uno de estos sitios, podemos darnos una idea de qué es lo que está pasando al momento de que existiera
un problema médico a nivel de estos sitios, ¿no? Por ejemplo, un dolor en el hipocondrio derecho, pues nos hace pensar la patología, una de las patologías más comunes que se pueden encontrar a ese nivel de localización es la inflamación de la vesícula biliar, ¿no? Que se conoce como eh, la no es la colitis, perdón, es la colelitiasis, ¿no es cierto? Que vamos nosotros a encontrarle a este nivel, que es dada por cálculo, ¿no es cierto? Muy bien. En el flanco derecho vamos nosotros a encontrar simplemente colon ascendente, haces intestinales delgadas. En la región umbilical, colon transverso, haces intestinales delgadas. En la región izquierda vamos a encontrar un colon descendente y haces intestinales delgadas. En la fosa ilíaca derecha es lo más común nosotros pensar ahí en apéndice, ¿no es cierto? Cuando vemos fosa ilíaca derecha, ciego, vamos a encontrar anexo de una mujer, vamos a encontrar ovarios, ¿no es cierto? Ovario, perdón, ovario derecho. En el hipogastrio vamos a encontrar epiplon, vamos a encontrar asas delgadas, vamos a encontrar también ahí vejiga, ¿no? Útero en las mujercitas, no siempre, porque bueno, es un órgano eh, netamente pélvico. Y en la fosa ilíaca izquierda, donde vamos a encontrar el colon sigmoideo, los anexos igual, el ovario izquierdo, principalmente, entre otras estructuras más que se pueden encontrar ahí. No hay que olvidarse que también encontramos estructuras vasculo-nerviosas en todos estos sectores. Y para concluir, haremos una definición de lo que son los aparatos y sistemas, una definición clara de aparatos y sistemas. Aparatos son conjuntos de órganos y tejidos que contribuyen a realizar distintas funciones en nuestro organismo, ¿no es cierto? Pero que tienen dos términos diferentes. Por ejemplo, el sistema está compuesto por órganos homogéneos. Ejemplo, el sistema muscular está compuesto por músculos y no, el sistema óseo está compuesto por huesos y vale de contar, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces aquí tenemos dos clásicos ejemplos de sistemas, son órganos homogéneos, ¿sí? A diferencia de los aparatos, que son órganos heterogéneos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo hablo de sistema óseo, yo estoy hablando de aparato locomotor también, porque el hueso, las articulaciones y los músculos están conformando todo una máquina de movimiento se conoce como el aparato locomotor, ¿cierto? También cuando yo estoy hablando del sistema circulatorio, yo puedo estar hablando de vasos sanguíneos, venas, arterias, pero yo puedo estar hablando de aparato circulatorio cuando yo lo incluyo ahí al corazón, que ya es de diferente estructura que los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Hablando de riñones, vejiga, uretra, uréteres, estoy hablando yo del aparato, que son órganos diferentes, todos con sus características anatómicas diferentes, histológicas diferentes. Estoy hablando yo entonces del aparato urinario. Bien, esta es la primera clase. Vamos a ir viendo muchas más clases en anatomía. La idea es ir teniendo una base de estudio, un refuerzo a las clases, es una repetición. Yo sé que muchos de ustedes necesitan tutorías y bueno, hemos decidido ir grabando una serie de videos que vayan a ustedes subiéndoles, reforzando lo que hemos visto en clase. Voy a tratar de ser lo más sucinto posible en todos y cada uno de los videos, pues esto, conjuntamente con lo que es la lectura de los textos, va a reforzar su entendimiento en anatomía. Espero haber quedado claro en todos los temas que hemos tratado y poderlos ayudar en todas las clases de adelante. Muy amables por su atención. Estaremos en la próxima.